Durante mucho tiempo pensé que hablar de mis sueños era una señal de fe. Creía que anunciar mis planes delante de todos era una forma de declararlos en voz alta para que se hicieran realidad. Cada vez que sentía en mi corazón el deseo de comenzar algo nuevo, corría a contárselo a alguien, a mi familia, a mis amigos, a cualquier persona dispuesta a escuchar. Recuerdo claramente una etapa de mi vida en la que cada semana tenía un proyecto diferente. Un día quería iniciar un pequeño negocio, al siguiente quería comenzar un ministerio, después soñaba con escribir un libro, luego con estudiar algo nuevo. Mi entusiasmo era real, mi emoción también, pero había algo que se repetía siempre. Antes de dar el primer paso, ya lo había anunciado a todos. Las personas me escuchaban con admiración. Me decían que era valiente, que tenía visión, que seguramente lo lograría. Sus palabras me llenaban. Sentía orgullo, sentía que ya estaba avanzando. Esa noche dormía con una sonrisa, imaginando el éxito que vendría. Pero al día siguiente, cuando debía comenzar el trabajo silencioso, cuando nadie estaba mirando, algo dentro de mí se apagaba. La energía desaparecía, el entusiasmo se desinflaba, lo que ayer parecía urgente, hoy se sentía pesado, y así pasaban los días. El proyecto quedaba en el aire, el sueño se convertía en una intención sin frutos, y yo volvía a sentir esa mezcla amarga de vergüenza y frustración. Me preguntaba por qué me ocurría eso. ¿Acaso no era sincero mi deseo? ¿No había orado por esos planes? ¿No tenía buenas intenciones? Una noche, después de otro intento fallido, me senté en silencio en mi habitación y hablé con Dios con una honestidad que nunca antes había tenido. Le dije que estaba cansado de empezar y no terminar, cansado de entusiasmarme y luego rendirme, cansado de sentir que mi vida estaba llena de anuncios y vacía de resultados. En medio de esa oración, vino a mi mente un versículo que había leído muchas veces, pero que nunca había entendido profundamente. Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Siempre me había enfocado en la parte de encomendar, pero esa noche entendí algo distinto. Encomendar no significa anunciarlo a todos, significa entregarlo a Dios, confiarlo en silencio, depositarlo en sus manos, no en la aprobación de las personas. Días después, escuché una historia sencilla que terminó de abrir mis ojos. Era la historia de una semilla que, para crecer, necesita estar enterrada, necesita oscuridad, necesita silencio, necesita estar oculta bajo la tierra. Si la dejamos sobre una piedra, expuesta al sol y a las miradas, no crece, se seca, se rompe, se la llevan las aves. Esa imagen me golpeó el alma. Yo estaba dejando mis semillas sobre la piedra, las mostraba antes de plantarlas, las celebraba antes de que echaran raíces. Entonces comprendí algo que cambió mi manera de vivir. Cuando hablamos demasiado pronto de nuestros sueños, nuestro corazón recibe una recompensa anticipada. El aplauso sustituye el esfuerzo, la admiración reemplaza la disciplina, la emoción momentánea ocupa el lugar del trabajo constante. Es como si nuestra mente creyera que ya lo hicimos, cuando en realidad apenas lo imaginamos. La Biblia también dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese versículo no habla solo de la oración, habla de un principio espiritual profundo. Dios obra en lo secreto, lo que nace en lo íntimo, crece con fuerza, lo que se expone prematuramente, se debilita. Decidí hacer algo diferente. Tomé un solo objetivo, pequeño, sencillo, no era espectacular, no era algo que impresionara a nadie, pero era real, y decidí no contárselo a nadie, excepto a Dios. Cada noche, después de mis responsabilidades diarias, trabajaba en silencio, sin fotos, sin anuncios, sin publicaciones, sin comentarios, solo yo, mis manos, mi esfuerzo y la presencia de Dios. Hubo días en los que me sentí motivado, otros en los que quería rendirme, pero como nadie sabía, nadie preguntaba, nadie esperaba, no tenía presión externa, solo tenía un compromiso interno.
y en ese silencio empecé a escuchar algo que antes no escuchaba, la voz suave del Espíritu Santo guiándome, corrigiéndome, animándome. Comprendí lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, tiempo de callar y tiempo de hablar. Yo había vivido solo en el tiempo de hablar. Ahora estaba aprendiendo el tiempo de callar. Semanas después, terminé ese pequeño proyecto. No era perfecto, pero estaba completo. Cuando alguien lo vio y me preguntó cuándo lo había hecho, sentí algo diferente. No era el orgullo vacío que antes experimentaba cuando anunciaba un plan. Era una satisfacción profunda, tranquila, sólida. Era el gozo del trabajo terminado. Entonces entendí lo que enseña Santiago capítulo 1, versículo 22c, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo había sido un hablador de sueños, ahora estaba aprendiendo a ser hacedor. Con el tiempo, este principio transformó otras áreas de mi vida espiritual. También dejé de anunciar cada propósito que tenía con Dios. Si quería ayunar, ayunaba en silencio. Si quería comenzar un nuevo hábito espiritual, lo hacía sin proclamaciones. Jesús mismo enseñó en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, que cuando ayunemos no lo hagamos para ser vistos por los hombres, sino en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. La fe madura no necesita exhibición, necesita raíces, y lo frágil necesita protección. Cuando José recibió sus sueños de parte de Dios, los compartió con sus hermanos, y eso despertó envidia y conflicto. Génesis capítulo 37 nos muestra cómo aquellos sueños, aunque eran divinos, trajeron rechazo cuando fueron expuestos prematuramente. Dios cumplió su propósito, sí, pero José tuvo que atravesar años de silencio, de proceso, de formación en lo oculto antes de ver el cumplimiento. Hay procesos que deben desarrollarse bajo tierra. Hoy puedo decir que aprendí a plantar mis sueños en el suelo de la oración, regarlos con disciplina y cubrirlos con silencio, no porque tenga miedo, sino porque entiendo que el crecimiento necesita intimidad con Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hablar antes de tiempo es una forma de apresurarse, es buscar frutos sin raíz, es querer cosecha sin proceso. Hubo un momento específico en el que esta lección se hizo aún más profunda para mí. Estaba comenzando algo que sentía claramente que venía de Dios. Mi primer impulso fue contarlo, buscar apoyo, recibir ánimo, pero recordé la semilla, me detuve, oré y guardé silencio. Los primeros meses fueron difíciles. Dudé, pensé que quizá necesitaba validación externa, pero cada vez que quería hablar, sentía en mi interior una suave convicción que me decía, permite que crezca primero. Ese tiempo de silencio fortaleció mi carácter, me enseñó paciencia, me obligó a depender más de Dios que de las opiniones. Salmo capítulo 1 describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, no antes, no cuando la emoción lo impulsa, no cuando el aplauso lo exige, sino en el tiempo correcto. Comprendí que Dios no está interesado en impresionar a las multitudes, está interesado en formar corazones fieles. El silencio no es debilidad, es estrategia espiritual. Hay batallas que se ganan en secreto antes de manifestarse en público. Hay decisiones que se consolidan en la oración antes de mostrarse en acciones visibles. Hoy, cuando siento que Dios pone algo nuevo en mi corazón, lo primero que hago no es anunciarlo. Lo primero que hago es arrodillarme. Lo segundo es trabajar. Y lo tercero, cuando ya hay fruto, es agradecer. He aprendido que cuando el árbol es fuerte, no necesita presentación. Su fruto habla. Quizá tú también has sentido esa frustración de comenzar con entusiasmo y terminar en abandono. Quizá has compartido sueños que luego se desvanecieron. No te condenes, no eres débil, solo necesitas plantar mejor. Recuerda lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá. La visión verdadera soporta el silencio. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, protégelo. No lo expongas prematuramente a las opiniones, a la crítica, ni siquiera al aplauso. Deja que madure, deja que Dios lo afirme en lo secreto, porque cuando lo que nace en ti ha sido formado en intimidad con el Señor, nadie puede detenerlo. Hoy vivo con una convicción diferente. No necesito anunciar lo que estoy construyendo. No necesito que otros celebren el comienzo. Prefiero que glorifiquen a Dios cuando vean el resultado. Y cuando miro hacia atrás, veo que mis mayores avances espirituales no fueron los más visibles, sino los más silenciosos. Las oraciones que nadie escuchó, las decisiones que nadie aplaudió, las renuncias que solo Dios vio. Ahí crecí de verdad. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito nuevamente a suscribirte acerca de Dios y compartirlo con alguien que necesite aprender el poder del silencio. Que este canal sea un espacio donde crezcamos juntos en profundidad, no en apariencia. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que transformó mi manera de vivir y que puede transformar la tuya también. ¿Estás dispuesto a guardar en silencio lo que Dios puso en tu corazón para permitir que crezca fuerte en lo secreto antes de mostrarlo al mundo?